Hola, bienvenidos a la IBC del Corregidor, una iglesia para todos. Esperamos que disfrutes el mensaje del día de hoy y que este sea de gran bendición para tu vida. Te queremos recordar que puedes visitarnos todos los domingos en nuestros servicios presenciales en nuestra sede de La Molina, cuya dirección y horarios están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Y continuamos con esta serie Conociendo a Dios, y hoy día vamos a tocar este tema muy hermoso, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios a través del libro del profeta Jonás. Y vamos a tocar varios versículos de este libro que apenas tiene 4 capítulos, y vamos a tomar como base este capítulo 3. Jonás capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 10 y vamos a encontrar a este profeta que fue levantado por Dios para predicar en Nínive, capital de un imperio mucho más grande llamado Asiria. Y estos asirios en algún momento de la historia van a invadir también al pueblo de Dios, y probablemente esto era uno de aquellas dudas que tenía Jonás, o aquel impedimento que tenía Jonás dentro de sí para poder predicar de Dios a los ninivitas, porque ustedes saben que fue un profeta particular, un profeta que fue levantado por Dios, pero fue al lado contrario que Dios le dijo. Y a veces nosotros podemos ser así también, recibimos la palabra del Señor, pero también nos vamos para el lado contrario. Y hoy día vamos a aprender sobre la misericordia de Dios, pero también vamos a aprender que cada uno de nosotros tiene un pequeño Jonás, o algunos tienen un Jonás muy grande dentro de cada uno, y eso es lo que vamos a ver. Por eso, una vez más, por favor, vamos a Jonás capítulo 3 y nos vamos a poner de pie para leer estos 10 versículos. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Miren esa proclamación, una sola oración nada más. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Podemos, por favor, sentarnos. Profeta Jonás ejerce su labor profética de llevar la palabra de Dios al reino del norte, Israel, en el año 784, y para esa época ya el pueblo de Dios estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y Jonás predica a partir del reino del norte, y en el reino del norte estaba reinando Jeroboam II, y era una época particular porque era un tiempo de paz y prosperidad para el reino del norte. Pero contrariamente a este tiempo de paz y prosperidad, la sociedad descendía moralmente y espiritualmente. O sea, las cosas estaban yendo bien económicamente, pero la gente se estaba apartando de Dios.
y tenían una amenaza constante de los asirios con su capital Nínive hacia Israel. Entonces, la amenaza era constante porque los imperios querían extender más y más su territorio. Entonces, para entender un poco el contexto, vamos a Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, y Jonás es un profeta que conocía la palabra de Dios, como lo vamos a ver después. Pero Jonás también sabía que Dios era el creador y que Dios estaba presente en toda su creación, pero sin embargo él toma la decisión de alejarse, de irse lejos de la presencia del Señor. Pero si Dios está en todo lugar, ¿cómo es que se quiere ir lejos de la presencia del Señor? Dios levanta a Jonás para ir a Nínive y proclamar la palabra de Dios contra un imperio realmente muy malo, contra un imperio abusivo y que tenía unas formas de tratar a sus enemigos como ningún otro imperio. Entonces Jonás se levantó, pero no para obedecer al Señor, sino para ir al lado contrario. Dios le dice: bueno, corre a Nínive, te levanto para que seas profeta. Pero él se levanta, pero para ir a otro lugar, al lado contrario, una desobediencia, pero abierta. Dice, lejos de la presencia del Señor, y el texto nos habla 2 veces de eso. Encontró un barco, pagó su pasaje, yo mismo pago mi pasaje y me voy lejos del Señor, pero él no quería predicar la palabra del Señor, predicar para que ellos se arrepientan. Por eso es que se va contrario a la dirección que Dios le había mandado. Este profeta es particular porque muchos anhelan ser levantados por Dios, pero parece que condicionan a Dios que al ser levantados por Dios, Dios los envíe o Dios los use a la manera que el profeta quiere, porque profeta no era cualquiera, era escogido por el Señor. Pero este profeta es particular porque es enviado a una nación enemiga, a una nación pagana. Era un profeta atípico, diferente, pero sea como la mayoría de los profetas, o sea un profeta atípico, lo que Dios espera, la obediencia del profeta. Lo que Dios espera, la obediencia del cristiano, sea que tú hagas algo que realmente anhelas, o sea que vayas a predicar el evangelio a tus enemigos o personas contrarias a ti. Y cuando ya estamos escuchando personas contrarias a ti, pues ya vas pensando cuáles son aquellas personas que te han traicionado, que de repente te deben y nunca te han pagado, que hablan mal de ti y todo eso, porque el Señor nos manda a ese tipo de personas, y con Jonás nos enseña eso. Y el propósito de Dios era salvar a esa nación pagana, pero también mostrar a su pueblo que una nación pagana se arrepiente, pero su pueblo no se arrepiente porque recuerda una época de paz y prosperidad, pero descendieron moral y espiritualmente, y el pueblo no se arrepentía. Pero Dios quiso avergonzarlos, viendo ellos que una nación pagana se arrepintió y su pueblo no se arrepentía. Dios en su misericordia busca salvar a las naciones, y siempre ha sido así. Solamente que en esta época la iglesia del Señor está estancada en engordar mucho más sus paredes, pero no mira a esas naciones a las que Dios quiere salvar y que son naciones paganas. Pero Dios siempre desde el principio ha querido enviar para que llenen la tierra
se multipliquen, sean fecundos, pero manifestando la imagen y semejanza de Dios. Y en esta época, manifestando a Jesucristo a todas esas naciones. Siempre ha sido así, pero a veces nos ensimismamos y ya no miramos a las naciones. Y si queremos ir a las naciones, pues queremos ir a nuestra manera, pero no dependiendo de Dios, no en fe en Dios, no creyendo que Dios realmente va a proveer. El profeta huye, pero no busca extender la misericordia de Dios. Y atentos a esto, porque estamos inmersos dentro de esto en Sudamérica. A veces un sentimiento nacionalista sesgado nos lleva a defender a unos y a rechazar a otros. Una filosofía nacionalista como la que vemos en Sudamérica, ¿será bíblica? Porque Dios está enviando a Jonás a predicar a una nación pagana, enemigos diferentes a ellos, pero sin embargo él no quiere ir. O sea, yo voy a extender tu misericordia a los que yo quiero, pero a los paganos o a los contrarios, a los enemigos, a ellos no les voy a extender mi misericordia. Y a veces esas filosofías nacionalistas nos llevan a amar a estas personas, pero no amar a los otros, odiar a los otros. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Y ahí lo pueden ver en pantalla. Es un atributo de Dios mediante el cual Él manifiesta su amor constante, piedad y compasión, y nos demanda extenderla hacia otras personas. Y esa misericordia es como el día de hoy, que el sol ha salido, y el sol ha salido para todos. Es la misericordia de Dios, porque Dios pudo haber puesto una nube tremenda y un frío tremendo, pero ahora pareciera que estamos entrando a verano, algo muy hermoso, pero es la misericordia de Dios que se extiende a todos. Pero también hay una misericordia específica de Dios que, por ejemplo, la salvación la extiende a personas para que ellas puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Su misericordia la extiende en la sanidad que algunas personas también tienen. Su misericordia también la extiende, por ejemplo, a aquellos que tienen hijos. Pues no todos tienen hijos, no todos tienen nietos. Entonces hay un tipo de misericordia que es específica, y esta misericordia que Dios está queriendo dar a los ninivitas, pues no la está dando a todo el mundo de esta manera particular, sino a los ninivitas. Y la misericordia del Señor, la frase que nosotros debemos tener en mente cuando escuchamos esto es su amor constante. Su amor constante, su amor constante. Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque la misericordia que nosotros recibimos, ese amor constante que recibimos, entonces Dios nos demanda a extenderla hacia otras personas, incluso a los ninivitas. Porque Él dice, vayan y aprendan. Parece la gran comisión, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Eso es misericordia. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, la misericordia no es una obligación de Dios hacia nosotros, y tampoco es un derecho del ser humano, porque si hablamos de derechos, entonces pienso que tenemos el derecho de recibir la justicia de Dios, porque nosotros sabemos cómo somos. No es una obligación de Dios, porque si no, ya dejaría de ser misericordia. Misericordia se la da a aquel que no merece de la compasión de Dios. Romanos 9:15 dice así: porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces Dios en su soberanía, y este es un principio bíblico que es necesario que no lo olvides, Dios en su soberanía extiende su misericordia a quien Él quiere extenderla. Y Él quiere extenderla a los ninivitas. ¿Quién le puede decir lo contrario? Podemos argumentar, los ninivitas nos van a atacar de aquí unos cuantos años, o los ninivitas son malos, pero si Él es soberano y quiere extender su misericordia,
¿qué podemos argumentar nosotros? Cuando recibimos de su misericordia, entonces no recibimos lo que merecemos. Porque, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merecemos? Pero cuando recibimos esa misericordia que viene de Dios, entonces no recibimos aquello que merecemos. Lo que merecemos es la consecuencia de nuestro pecado. Y si estamos vivos, es por las misericordias de Dios. Por eso Lamentaciones 3:22 va a decir así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero un momentito, ¿qué es lo que está diciendo? Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. No es porque nuestros actos le llevan al Señor a bendecirnos. Más bien nuestros actos le llevan al Señor a emitir su justicia. Pero Él nos emite su misericordia, aunque no anula su justicia, porque un atributo contra otro no se anulan, sino se complementan. Entonces, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Alto ahí, porque dice nunca. O sea, no hay una pausa en la cual Dios no extienda su misericordia. O sea, cada día, al darnos el aire, al darnos la vida, al darnos la familia, al darnos salud, cada día, el texto dice, nunca decayeron sus misericordias. Aunque estemos enfermos, aunque estemos en situaciones lamentables, nunca decayeron sus misericordias. 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y alguien puede decir amén. Entonces, la misericordia de Dios son nuevas cada día, y eso nos muestra que Dios es fiel. Eso nos muestra que Dios es fiel. Entonces, al recibir esa fidelidad, estamos llamados a extender, y no como Jonás, irnos al otro lado. Porque Jonás nos va a demostrar que cuando se va al lado contrario está desobedeciendo, pero Dios en su llamado que hace a Jonás, pues lo exalta al ser humano en su humanidad. ¿Por qué? Porque está recobrando aquello que lo perdimos en nuestra rebeldía en el Edén, porque en el Edén perdimos a consecuencia del pecado, pero nuestra obediencia en Cristo Jesús nos acerca más a Dios. Veamos Jonás y su descenso, llamado por Dios, pero huye de Dios porque no está dispuesto a obedecer. El huir de Dios hace que Jonás en su humanidad descienda. Pero ahora miremos el ascenso de Dios, y siempre anhela que nosotros ascendamos. En su soberanía, Dios llama a Jonás para servirlo en sus planes globales. O sea, cuando Dios llama a Jonás, Dios lo está llevando a ascender, porque el llamado nos acerca a Dios, porque el llamado implica obediencia. Veamos a Jonás y su descenso. Jonás desciende a Jope para ir al lado contrario del lugar al que Dios le deseaba enviar. Entonces huye de Dios al lado contrario, pero también desciende a Jope para irse en un barco a un lado contrario, para alejarse de Dios. Pero Dios en su poder desata una tormenta para detener la huida de Jonás. ¿Te has puesto a pensar que a veces las situaciones adversas en nuestras vidas son una tormenta que Dios usa para detener nuestra huida de Dios? Son una tormenta que Dios usa para que nosotros no caigamos más como Jonás. Jonás se está apartando del Señor, no quiere obedecer, y el texto dice que desciende a Jope. Pero Dios levanta la tormenta para que Jonás ya no descienda más. A veces lo que sucede en nuestra vida es para que nosotros ya no descendamos más. Seguimos. Y luego toma un barco, y estoy haciendo aquí un resumen, viendo el descenso del hombre y el ascenso que Dios quiere para el hombre. Desciende a la bodega del barco, o sea, huye del Señor, desciende a Jope y desciende a la bodega del barco, pero sigue descendiendo. Ahora Dios, en su misericordia, usa un pagano para decirle a Jonás: levántate y clama a Dios. Él estaba apartándose de Dios, pero estaba descendiendo en esa huida.
y desciende a la bodega del barco, y ahí viene una persona que no creía en Dios, creía en sus propios dioses, y le dice a Jonás, que sí creía en Dios, le dice: levántate y clama a tu Dios. Dios usando a paganos para hacernos dar cuenta que estamos descendiendo y alejándonos de Dios. Pero Jonás, terco, sigue descendiendo. No solamente desciende a Jope, no solamente desciende a la bodega de un barco, ahora es echado a lo profundo del mar. Desciende a lo profundo del mar. Y Dios, en su poder, porque Él es creador, dispone que un gran pez tragara a Jonás. Jonás, voy a enviar un gran pez para que ya no desciendas más. En tu terquedad, en tu orgullo y en tu supuesto nacionalismo que diferencia a las personas, estás descendiendo mucho más. Pero Dios utiliza la tormenta, Dios utiliza un pagano, ahora Dios utiliza un gran pez para detener el daño que Jonás está haciendo a sí mismo. Por eso una de mis oraciones es: Señor, guárdame de mí mismo. No, guárdame del vecino, guárdame de mí mismo. Y ahora la supuesta ballena de Jonás, que no es ballena de Jonás, sino es un gran pez. Y a veces cuando utilizamos Jonás, inmediatamente pensamos en la ballena y se nos queda toda la vida la enseñanza de la ballena. Espero que las maestras de escuela dominical no enseñen más de la ballena que de Dios. Porque el actor principal de todo esto es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es Dios quien levanta a Jonás, es Dios quien ya no permite que se hunda más, es Dios quien quiere salvar a los ninivitas, es Dios realmente quien los salva, es Dios nuevamente quien da otra oportunidad a Jonás, es Dios en todo el libro de Jonás. La ballena no está en todo el libro de Jonás. Ballena entre comillas. Entonces Dios dispone un gran pez para que se tragara a Jonás. Desciende y es tragado por el pez, deteniendo Dios la huida de Jonás. Y Dios en su misericordia le da una nueva oportunidad, como dice el capítulo 3 que leímos, versículo 1, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y esto me fascina, es uno de los versículos que más me fascina de este libro. ¿Sabes por qué? Porque dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y eso siempre me hace recordar que nuestro Dios nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y cada día es una buena oportunidad para exaltar el nombre del Señor a través de nuestras vidas. Y es cierto que de repente durante el día te suceda que otra vez pequé en lo mismo. Pero recuerda, las misericordias de Dios nunca decayeron, continúan firmes. Lo que Dios estaba buscando a través de Jonás con este pueblo ninivita era el arrepentimiento de este pueblo, y se arrepintió, pero el pueblo de Dios no se quiso arrepentir. Incluso la predicación de Jesucristo no llevó a los israelitas a arrepentirse, pero está presente este libro de Jonás para hacernos dar cuenta que hubo una nación pagana que se arrepintió ante la predicación de la palabra del Señor, y eso también nos hace despertar y tomar conciencia de arrepentirnos. Y Dios muestra esa misericordia a través del profeta a los ninivitas, aunque el profeta no está de acuerdo con las misericordias de Dios hacia ese pueblo. Es como si el profeta dijera: misericordia quiero, Jehová, pero para aquellos a los que yo quiero extender mi misericordia, pero no a aquellos que son contrarios a mí. Y aquí está el profeta Jonás dentro de nosotros, porque llamamos prójimo a quien queremos llamar prójimo, pero no llamamos prójimo a aquellos que son contrarios a nosotros. Y en la época de Jesucristo, los israelitas definieron
un nuevo concepto de prójimo. Prójimo es aquel que me cae bien. Pero ese samaritano no lo paso. Ese no es mi prójimo. Aquel que me ha traicionado, aquel que habla mal todavía de mí, ese no es mi prójimo. Aquel que me ha hecho algún daño, ese no es mi prójimo. Aquel que de repente ha hecho cosas malas en contra mía, a él no le voy a extender la misericordia. Y Jonás es la actitud que se resalta en el Nuevo Testamento en los fariseos y se resalta de una manera mucho más magnificada. Yo distingo a quien doy la misericordia y a quien no la doy. Sin embargo, Dios manifiesta su gracia salvadora a cada uno de nosotros, no por nuestras buenas acciones, sino por la obra de Jesucristo. Dios, pero esto está ligado a su misericordia. ¿Cuál? La salvación. Porque la salvación es la muestra del amor constante de Dios hacia cada uno de nosotros. Cada día Dios va salvando almas a la persona que tú traes como invitado. Y no se olviden que hoy día tenemos culto evangelístico en la noche y es necesario traer nuestros invitados para que ellos puedan escuchar el evangelio y también puedan ser salvos. Esa es la muestra constante del amor de Dios, o sea, su misericordia. Recibimos de su misericordia en Cristo, pero no por nuestras buenas acciones, porque si diríamos, Señor, yo he hecho esta buena acción, tú me tienes que dar esto, entonces es un derecho que le estamos diciendo, pero ya habíamos quedado al principio que la misericordia que nosotros recibimos no es lo que merecemos. Su misericordia es la compasión y la muestra del amor constante de Dios. Incluso Dios nos ve de una manera distinta a la que nosotros podemos vernos a nosotros mismos, porque a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros muy alto, pero también a veces muy bajo. Pero Dios en Cristo Jesús nos mira justos y por eso que nos extiende cada día de su misericordia. Y este concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues debiera ser el concepto que Dios tiene de cada uno de nosotros. Nos ama tanto que cada día nos extiende su misericordia. Pero no se olviden de la demanda de Dios. En Mateo 9:13, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Recibimos la misericordia de Dios, pero también extiende la misericordia de Dios. Pero recuerda esto, extender la misericordia de Dios es extender el amor de Dios, extender el evangelio, hablarles de Cristo. Eso no quiere decir, bueno, yo extiendo la misericordia de Dios, paso por alto el pecado, paso por alto el pecado. Es cierto que tenemos que ser firmes ante el pecado, más todavía por todo lo que se ha vivido, pero eso no quita que extiendas la misericordia de Dios. Y esto incluye, no te sientas mejor que otra persona. No pienses que somos mejores que otros. La misericordia de Dios es para todos en igual. Ahora, ¿qué nos enseña la oración de Jonás en el capítulo 2? Porque vemos que Jonás huye y va descendiendo más y más a la bodega del barco, al mar, y viene el gran pez, se lo come, y dice que capítulo 2, versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Cómo orar a Dios desde el vientre del pez? Los líquidos gástricos, ¿cómo orar dentro del gran pez? No sé cómo es esto, pero lo que sí sé es lo que está en el texto y es una oración fabulosa que debemos de profundizarla mucho más, pero voy a tocar unos 3 versículos de esta oración y esta oración nos va a enseñar algo muy hermoso porque él ora desde el vientre del pez y es allí cuando Jonás comienza a arrepentirse, aunque luego vamos a ver que otra vez viene con la misma actitud, porque es así, y ese pequeño Jonás de nosotros, en nosotros, nos lleva a arrepentirnos. Hoy, Señor, pero otra vez estoy con lo mismo. Bueno, a arrepentirnos, y pareciera que la misma actitud es así, y somos como el pueblo de Israel, que claman a Dios, Dios les responde,
y Dios los bendice y otra vez se olvidan del Señor. Bueno, nos arrepentimos y clamamos a Dios y así estamos en todo ese ciclo nuevamente. ¿Seremos mejores que los israelitas? ¿Seremos mejores que nuestros enemigos? Entonces, vamos a ver algunos versículos de esta oración. Jonás 2, versículo 2, dice, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Él está clamando a Dios en su angustia, porque Él ya se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo. En su actitud, en su rebeldía, en su amargura, Él toma decisiones. Y creo que ya sabes este consejo, pero cuando la cabeza está caliente, no es bueno tomar decisiones. Pero cuando tú estás alterado, no es bueno tomar decisiones. Y Él dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y atentos a esto, Salmo 120, versículo 1. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Lo mismo. Vayamos a Jonás capítulo 2, versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Y él sabía que había sido expulsado en su rebeldía, aunque él mismo tomó sus decisiones de apartarse del Señor, y eso tuvo consecuencias. He sido expulsado de delante de tus ojos. Atentos a lo que dice Salmo 31, 22. Cortado soy de delante de tus ojos. Cortado soy de delante de tus ojos. También en todos estos versículos, si tú lo vas a profundizar en la oración de Jonás 2, pues vas a ver que hay muchos salmos dentro de su oración. Jonás 2:8 dice así: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Así es, porque cuando confías en ídolos, estás dejando de lado a Dios. Recuerda las palabras del ángel a María: dichosa eres tú de gracia. En otras palabras, Dios te está llenando de gracia, María. No dice que la justicia está sobre María, porque también hubiera quedado igual que nosotros, sino la gracia de Dios, la abundancia de la gracia de Dios está llegando sobre una pecadora, igual que nosotros, para ser usada por Dios como instrumento útil. Y con esto no estamos denigrando a María, sino estamos hablando de la realidad del ser humano. Y la realidad del ser humano es que si no recibimos la gracia de Dios, estamos perdidos. Y la gracia de Dios llegó a María para ser usada por Dios. Dice: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, porque te alejas del Señor y vas en busca de tus ídolos. Y ahí estás abandonando la misericordia de Dios, porque recuerda, nunca decayeron sus misericordias, pero luego tú te abandonas al Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Estás abandonando la misericordia que Dios te extiende cada día. Ahora dice el Salmo 31:6: aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Entonces, ¿qué significa que dentro de la oración de Jonás haya muchos salmos? Significa que él ora la palabra de Dios. Es muy hermoso. Agarra un salmo, lee un versículo, 2 versículos y ora según esos versículos. Lea los otros versículos y ora según esos versículos. Eso es orar la palabra de Dios. O lee algún texto del Nuevo Testamento y también tú puedes allí leer un texto, una historia, y oras conforme a eso. Eso es orar la palabra del Señor. Pero ¿qué más nos dice? Que dentro de esta oración de Jonás están los salmos. Jonás era un conocedor de las Escrituras, un conocedor de la palabra de Dios, pero no vivía conforme a la palabra de Dios. Jonás conocía la palabra de Dios y no mostraba la misericordia de Dios. Ahí está lo grave. Ahí está lo grave.
dedicarnos a leer la Biblia, a estudiar, a venir a los cultos, academia bíblica, pero no poner en práctica la palabra de Dios. Y Dios nos está enseñando a través de este libro de Jonás que extiendas la misericordia a las personas contrarias a ti, a aquellos que odias, a aquellos que no soportas, a aquellos que te causa repulsión esa persona. No, todo menos estar cerca de esa persona. Dios te está enseñando a ti que eres hijo, que eres hija, a extender la misericordia a tus padres y no a criticarlos, no a estar en contra de ellos siempre, porque lo primero que dice la mamá, inmediatamente encuentras un hijo o una hija contrario a lo que dice eso. Tú eres experto siendo contrario a tus padres. Vístete de eso. No, no me quiero vestir así. Come eso, yo quiero otra cosa. Duerme temprano, yo quiero dormir tarde. Te compraremos esto. No, yo quiero lo otro. Y no extendemos la misericordia del Señor. Pero la enseñanza es realmente clara en el libro de Jonás. Jonás conocía la palabra del Señor, pero no mostraba, ni tampoco estaba dispuesto a mostrar la misericordia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Jonás 3:10, vamos a ver que Dios muestra su misericordia en su soberanía a quien Él quiere. Jonás 3:10, leamos Jonás 3:10, dice así: cuando Dios vio sus acciones de los ninivitas que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad y él fue a predicar, y su prédica fue una prédica la más corta, porque en una sola frase dice: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y esto me lleva a pensar que nos preocupamos mucho en lo que voy a decir, pero deja que el Espíritu Santo hable por ti, o no lo puede hacer. A veces decimos, pero yo no lo puedo hacer. Muy bien, en parte es correcto que no veas tu autosuficiencia, pero también tienes que creer que Dios te puede usar. Recuerdo una vez cuando estaba en la aviación policial y tenía que ir a un retiro, y esta lección que Dios me enseñó, fabulosa. Tenía que ir a un retiro de jóvenes, creo que por 3 días, imposible que me den permiso, porque tienes que trabajar todos los días, hasta domingo también. Señor, ¿qué me va a dar el comandante de la aviación? ¿Qué me va a dar permiso? No, ya no iré. Pero alguien por ahí me decía, pero ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Yo orando, pero yo decía, pero no creo, son más duros, parecen ninivitas, mejor no les pido nada. Al contrario, si les pido permiso me van a hacer quedar hasta más tarde por pedir permiso. Mejor me quedo callado. Pero orando y le dije, Señor, ¿tú serás tan malo? ¿Tú serás bueno? ¿Cómo eres tú? Y Dios me dijo, claramente me dijo lo siguiente: pídeme permiso a mí y no a tus jefes. Yo le dije, Señor, yo te pido permiso a ti. Fui, me presenté delante de mi jefe, le dije, voy a ir a un retiro. ¿Cuántos días? 3 días, ya. Toma tu permiso. Rivas, sí, mi jefe. No te olvides de orar por mí. Qué hermoso que es Dios. A veces ponemos más nuestra esperanza en jefes y en personas, pero no en Dios. A veces oramos para que, Dios mío, haz algo aquí, pero pídele al Señor. Y así como Él me enseñó, la idea es ir primero a Él. Cuando Dios vio sus acciones, hay versículo 10, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás tuvo que ir a predicar. De eso nadie va a librar al cristiano. Tienes que acercarte a esa persona.
y tienes que pedirle perdón si es necesario. Yo nunca había vivido con un padre, nunca tengo en mi mente una imagen de haber pasado un día con un padre, pero cuando nació mi hijo, entonces yo dije al Señor, Señor, yo quiero que mi papá, que está con vida todavía, ya falleció, yo quiero que mi papá conozca a mi hijo. Entonces lo llevé a Santiaguito cuando era pequeñito, ahora ya está muy grande, lo llevé al Cusco y lo fui a buscar a mi papá. Papá, aquí estoy. Y mi papá me ve y de inmediato se pone a llorar, porque yo no lo había ido a buscar, ¿no? Entonces le digo, papá, aquí está mi hijo, este es mi hijo, yo quiero que tú lo conozcas. Y lo sentó, le hizo ahí bailar, le hizo ahí, se alegró mucho con él y él estaba muy, pero muy alegre, mi papá. Y yo le dije, papá, te perdono por todo lo que has hecho y también te pido perdón porque nunca antes te he buscado, pero he venido a hablarte de Cristo. Yo creo en Jesucristo. Meses después mi papá murió. Murió de un derrame cerebral. Pero antes de eso, él reunió a todos sus hijos. Reunió a todos sus hijos y le dijo, hijos, yo no les he abandonado, yo les he abandonado, pero ahora quiero dejarles una herencia. Nos dejó una herencia allí en el Cusco, una herencia muy hermosa, pero el recuerdo que ha quedado de mi papá es que yo toda una juventud estaba amargado con mi papá, pero como cristiano ya no podía seguir así. Como futuro misionero ya no podía seguir así. Y quería que mi hijo vea que yo amaba a mi papá por más daño que mi papá haya podido hacer. Porque Dios está enviando a Jonás a predicar a una nación enemiga. Y mi hijo recuerda ese día. Y pude hablarle de Jesucristo y meses después él falleció. Y estamos llamados a extender la misericordia a esas personas contrarias a nosotros, porque Dios las puede salvar. Dios las puede salvar. Pero si tú te quedas callado, si te quedas callada, si no planificamos salir, tú sabes que aquí a unas casas hay un centro de la policía, un centro de estudio de la policía, un centro de telemática, y estoy averiguando. Y pregunto esta semana a la secretaria, ¿alguna vez como iglesia hemos ido a evangelizar allá? No, pastor, nunca. ¿Cómo es que en todos estos años no hemos podido evangelizar a una institución que está a unas 6, 8 casas, una cuadra de nosotros? Porque nos enfrascamos nosotros en nuestro templo y listo. Para mí, para mí, para mí. Pero Dios dice, extiende esa misericordia a aquellos. Entonces vamos a ir a predicar y estamos pidiendo permiso para que nos acepten y vayamos a predicar de Cristo a esas personas. Y vayamos a predicar de Cristo a los hospitales. ¿Dónde está el amén? Pero los pastores no lo podemos hacer todo. Dentro de ustedes se tiene que levantar personas que digan, yo quiero ir. Muy bien, te vamos a organizar, te vamos a capacitar, vamos a apoyar y te vamos a enviar para que vayas y prediques el evangelio a todos esos lugares. Pero no esperes que los pastores lo hagan todo. De ustedes tienen que levantarse. Y estoy seguro que dentro de ustedes hay gente que tiene esa pasión de predicar el evangelio. Pues levántate. Y ahora me están llegando muchas ilustraciones que en el primer culto estaba todavía mi mente estaba media congelada. Y hace tiempo nosotros estamos en Bolivia con mi esposa y estoy estudiando. Bueno, como estoy estudiando, ya no evangelizo y ya no discipulo, porque estamos estudiando para ser misioneros. Pero no. Nunca tu estudio va a ser impedimento para que evangelices. Nunca tu estudio va a ser impedimento para que discipules. Nunca tu estudio ni tu trabajo va a ser impedimento para que sigas sirviendo a Dios. Y nos fuimos con mi esposa. Yo dije, ya, a ver, prepara los sándwiches y los refrescos, dame aquí. Yo llevé una mochila grande, pero Señor, no sé dónde estoy yendo, pero sé que tengo que salir a predicar el evangelio. Mi día de descanso, día sábado, agarré la mochila y salí. ¿Y ahora dónde voy? Tomé una cúster y me llevó bien lejos. Y luego en un cierto lugar vi niños que se estaban drogando
bajé y comencé a compartirles lo que mi esposa había preparado y comencé a hablarles del evangelio. Y eso se llaman allá en Bolivia los topos, porque viven debajo de los puentes, en túneles, ahí en la tierra, drogándose, viviendo toda una vida y perdiendo toda su vida. Y así pudimos ir cada sábado a predicarles el evangelio. Cuando tú estás dispuesto, Dios te va a dar la dirección. Pero es necesario levantarse y no ir contrario a Dios, sino levantarnos para obedecer al Señor. Entonces Dios salvó a los ninivitas, una nación enemiga de Israel. Y ahora veamos la reacción de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Jonás, Jonás, ¿por qué no quieres el bien de tus enemigos? Jonás, Jonás, ¿por qué tienes envidia de otras personas? Jonás, Jonás, ¿por qué tienes envidia cuando a otras personas les está yendo bien? Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Escuchemos lo que Dios dice en cuanto a Jonás. Capítulo 4, versículo 4. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? En otras palabras, Dios le está diciendo a Jonás: arguméntame, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué te enojas, Jonás? Versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte? Nuevamente, 2 veces Dios le dice a Jonás, y el texto resalta esto, porque según los estudiosos, es Jonás quien escribió Jonás, el libro de Jonás. Entonces, Jonás pudo haber dicho: bueno, esta frase de Dios la voy a ocultar para que en el corregidor no piensen mal de mí. Pero la pone, y la pone 2 veces, porque Dios le dice: ¿tienes acaso razón para enojarte? Porque Él está mostrando que Él era terco y tenía un carácter explosivo, un carácter fosforito, ¿cierto? Nadie me gana a mí, yo voy a hablar y yo voy a hacer callar a esa persona. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Resulta que Dios había hecho crecer una planta que le daba sombra a Jonás y él estaba feliz, pero luego Dios también levanta a un gusano que obedece la palabra de Dios y destroza la planta, y Jonás se enoja. Y Dios le dice: ¿acaso tienes razón para enojarte a causa de la planta? Y Jonás dice: tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Y atentos a lo que dice este versículo 9, pero en la Nueva Traducción Viviente. ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Ay, Jonás, Jonás, te molestas cuando Dios hace el bien a otras personas. ¿Qué carácter de Jonás? Espero que ese Jonás sea pequeñito en ti, que no sea muy grande. Se molesta por la planta muerta y no tiene misericordia de los ninivitas, de toda una nación. Molesto con Dios por la muerte de una planta, pero está anhelando la destrucción de los ninivitas. Jonás representa a aquellos que ven la misericordia de Dios como un atributo de Dios, eso es cierto, pero al servicio de intereses humanos y egoístas. O sea, Señor, tú tienes misericordia, pero yo voy a direccionar tu misericordia. Tú déjalo a mí, Señor. Tú no sabes esas cosas. Solamente emite tu misericordia y yo la direcciono a quien yo quiero. Pero a mis enemigos, a ellos no, porque si no, me enojo hasta la muerte, como Jonás. Representa a todas esas personas que creen en Dios, pero que no extienden la misericordia de Dios. ¿Y cómo el nombre de Dios va a ser exaltado entre las naciones si nosotros no manifestamos la misericordia de Dios? ¿Cómo predicar a aquellos indígenas que te amenazan de muerte? Viajamos y comenzamos a amar a los mastanahuas y ellos también nos amaban,
mientras les dábamos pan, mientras les dábamos azúcar, mientras les damos sal y todo eso. El día que decidimos ya no ya, porque más parecemos bodega, comenzaron a hablar mal de nosotros. Y unos borrachitos por ahí me amenazaron de muerte en la calle. Entonces dijimos, ¿para qué evangelizar a estos indígenas? Y nos podemos molestar igual que Jonás, porque no solamente direccionamos la misericordia de Dios o pretendemos direccionar la misericordia de Dios, sino también que el resultado de esta misericordia tiene que ser el resultado que nosotros queremos, para que estemos contentos y así no nos molestemos. ¿Y si nadie se salva? Y si de repente, bueno, está a mi vecina, bueno, que tanta bulla hace y que tanta pollada hace los fines de semana, y todo, a mi vecino que pone su música roja tanto volumen, no sé qué hará mi vecino, pero a él le predicaré la palabra. Ya, bueno, le voy a predicar, pero yo sé que no se va a salvar. ¿Y si se salva? Pero Señor, yo quería predicar, pero que no se salve. O sea, pretendemos direccionar la misericordia de Dios, pero también queremos las consecuencias, los resultados que sean los que nosotros queremos. Pero ¿dónde está tu concepto de soberanía de Dios? No estoy conforme con lo que está sucediendo, por eso me voy. ¿Dónde está tu concepto de soberanía de Dios? Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es en su soberanía, la soberanía de Dios, que Él permite que unos sean salvos, otros no. Pero eso no es competencia nuestra. Recuerda la misericordia, el amor constante de Dios, pero que nosotros no lo merecemos. No hacemos algo para recibir de su misericordia, más bien hacemos mucho para recibir de su justicia, pero Dios cada día nos renueva sus misericordias nunca decayeron, son nuevas cada día. Para concluir, Jonás profetizó arrepentimiento para Nínive. Lo siento, Jonás, pero los ninivitas se arrepintieron. Y estos ninivitas se arrepintieron, pero años después, en el 722 a.C., el imperio asirio, ese mismo imperio al cual Jonás fue enviado, qué contrario, invade el reino del norte, Israel, donde Jonás era profeta. En el 760, Jonás estaba profetizando, y en el 722, Asiria invade Israel. ¿Cuál es la idea, Señor, de predicar a una nación para que luego esta nación nos invada? ¿Cuál es la idea de evangelizar al vecino y luego el vecino entra a robarme? ¿Cuál es la idea de mostrar ayuda a aquellos que después hablan mal de nosotros? ¿No será una ayuda condicionada la que queremos? Mateo 12:41. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, dice Jesucristo, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí, porque Jesucristo lo que está haciendo es mostrarles que estos ninivitas se arrepintieron, pero el pueblo en la época de Jonás no se arrepintió. Tenían paz, tenían prosperidad, pero habían descendido en su espiritualidad. Y ahora Jesucristo les está diciendo: miren, alguien más grande que Jonás está aquí. Yo estoy aquí, yo les estoy predicando, pero ustedes no se arrepienten. Pero hay algunos paganos que sí se iban a arrepentir. La mujer samaritana, por ejemplo. Mateo 12:39. No sé si lo tienen ahí. No sé si lo tienen en pantalla. Mateo 12:39. A ver, les voy a leer de Mateo,
que es un pasaje que quería leerles, a ver. Dice aquí, Mateo 12:39, pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le era dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque tanto los escribas y los fariseos le dijeron a Jesucristo: queremos ver una señal de parte tuya. Pero Jesucristo le dice: ninguna señal se les va a dar sino la del profeta Jonás. Claro, porque Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Pero esta generación, la de Jesucristo, era una generación perversa y adúltera. Pero lo interesante de esto es que ellos estaban demandando una señal que ya la tenían, y esa señal era Jesucristo. Ahora el Señor nos levanta a nosotros como Jonás para hacer esa señal a la nación donde tú te encuentras, a las personas donde tú te encuentras, de tal manera para que ellos escuchen la palabra y en la misericordia de Dios ellos puedan ser salvos. ¿A quién tienes que predicar de Jesucristo? ¿A quién tienes que predicar de Jesucristo? Al principio te dije, cuando escuchas la palabra contraria, una persona enemiga, pues ya va entrando alguna persona en tu mente. ¿A qué persona tienes que predicar de Jesucristo? Y una pequeña ilustración antes de terminar. Dice que en la época de la liberación de los esclavos en Estados Unidos, un dueño comenzó a dar sus actas de liberación a cada esclavo. Y viene un esclavo y le da su acta de liberación, y el esclavo agarra su acta y se va y dice: soy libre, ya no soy más esclavo. Y viene el otro esclavo y el dueño le dice: toma tu acta de liberación. Y el esclavo agarra el acta de liberación y lo rompe en pedazos, lo rompe y lo tira. Y el dueño le dice: pero ¿por qué rompes tu acta de liberación? Y el esclavo le responde: yo antes era esclavo por obligación, pero ahora me voy a hacer esclavo a voluntad propia. ¿Pero por qué?, le dice el dueño. Y el esclavo le responde: porque ¿dónde voy a encontrar un amo que me ama como tú me amas? ¿Dónde voy a encontrar un amo que tenga misericordia como la que tú tienes? Y al entender la misericordia de Dios, pues podamos orar: Dios mío, ¿dónde voy a encontrar la misericordia? Que solamente la encuentro en ti. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Oramos, amado Dios, agradeciéndote por tu misericordia, Señor. Porque tu palabra dice, amado Padre: misericordia quiero y no sacrificio. Porque tu palabra, Señor, dice que tú tendrás misericordia del que tú decidas tener misericordia, Señor. Y te agradecemos porque reconocemos que hay un Jonás dentro de nosotros que no quiere extender la misericordia a aquellas personas que son contrarias a nosotros. Pero tú nos demandas, Señor, a extender esa misericordia a esas personas que pueden ser salvas, porque tú eres el dador, Señor. Tú eres el misericordioso. Nosotros somos personas que a veces queremos dar y a veces no queremos dar, pero reconocemos, Señor, que tus misericordias nunca decayeron. Son nuevas cada mañana. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. No permitas que descendamos como Jonás, sino levántanos, Señor, y levanta un viento fuerte. Levanta, Señor, un pagano, un gran pez que nos haga ver nuestro pecado, Señor, porque queremos vivir para ti, Señor. Oro por la iglesia, el corregidor, para que seamos una
iglesia que brille en su sociedad, pero que brille también en esas naciones paganas donde todavía no hay iglesia, donde todavía no hay la predicación, donde todavía no hay misioneros, y podamos enviar por fe, amado Padre. Oro, amado Dios, por los que no son salvos. Extiende tu misericordia ahora, Señor, que ellos puedan creer en Jesucristo, que declaren a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que se arrepientan de sus pecados, Señor, y así puedan obtener una nueva vida, Señor, en Cristo Jesús. Y los que somos cristianos, que nunca falte, Señor, el confesar nuestros pecados y arrepentirnos y pedir perdón, buscar a esas personas contrarias, pedirles perdón, Señor, y hablarles de Cristo. Esto te exalta, esto es una adoración pura para ti, porque menguamos a nosotros y exaltamos el nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias por hablarnos, amado Padre. Gracias por desafiarnos, pero gracias porque te conocemos más. Tú eres un Dios misericordioso. Muestras tu amor constante, tu piedad, tu compasión, Señor. Te alabamos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber visto nuestro mensaje dominical. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus familiares y amigos. Si deseas ver otras prédicas o conocer un poco más de nuestra iglesia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como IBC Corregidor. Una vez más, gracias por vernos y hasta la próxima.